Vamos a tratar de ponerlo esto por acá para que no interrumpa. La Asociación Internacional para Estudio del Dolor, la IASP, hizo que se reúnan varios investigadores y personal experto en lo que era manejo de dolor en 1979. Y ellos hicieron una definición de lo que es dolor y la expresaron de esta manera, ¿no? Ellos decían que es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con daño tisular real o potencial o descrita en términos de dicho daño. Eso es en 1979, un poco complicada la teoría, pero en realidad lo que querían decir o lo que expresaban, y eso es hasta la década de los 80, casi 90, era en realidad la teoría que se manejaba, ¿no? Que los recién nacidos, sobre todo los neonatos, no tenían dolor. Se pensaba que no tenían desarrollado el sistema para poder sentir dolor y que los fetos y los neonatos no tenían cómo tener dolor porque no lo podían captar. Y la verdad no hubo cosa más cerrada y se hicieron muchas iatrogenias en ese tiempo. Comenzaron a revisar los conceptos y la IASP en 2018 se reúne a 14 miembros de diferentes partes del mundo, diferentes nacionalidades, y comienzan a ver sobre sus evidencias clínicas y su experiencia y sus conocimientos en base al dolor. Y la verdad que acá ya hay un cambio, acá hay un hito y comienzan a modificar los conceptos. En el 2020 ya se hace la definición revisada del dolor. ¿Y qué es lo que cambia en relación al concepto del 1979 con el 2020? Una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada o similar a la asociada con daño tisular real o potencial. Y a mí me pueden decir, pero doctor, es lo mismo, o sea, yo no veo ningún cambio, pero la verdad sí lo hay. Porque aquí borra esta palabra que dice descrita. ¿Qué significa esto? Que antes del 2020 hacia atrás, una persona, un ser humano, tenía que expresar tener dolor para que se diga que esa persona o ese ser humano tiene dolor. Entonces, un feto que no se podía expresar no tenía dolor, un neonato que no se podía expresar no tenía dolor, un paciente o un niño con déficit neurológico que no se podía expresar no tenía dolor. Bueno, eso era el concepto de 1979. En 2020 ya no se usa el término de descripción, es decir, ya no tienes que decir me duele para que yo diga sí te está doliendo. En el 2020 se hace más uso de las escalas y más uso de la evidencia clínica para valorar el dolor del ser humano, y no solamente del ser humano, ¿no? Sino también del ser viviente. Además, dentro del concepto del 2020, tienen mucho más repercusión o mucho más valor a otros factores, aparte de los biológicos, como también los psicológicos y los sociales. Entonces se acerca a la definición de dolor que hizo Cecily Sanders hace mucho tiempo, donde decía que el dolor no solamente era físico, sino también era dolor emocional, dolor social, dolor espiritual, y eso es la base del dolor total. Y en el 2020 ya estas personas lo toman en cuenta, ¿no? Entonces es algo que es muy importante y también hace que no solamente se exprese que los seres humanos tienen dolor, sino otras especies vivientes. ¿Cuáles fueron los conceptos que también podemos ver que han variado un poco? En relación al dolor agudo, ¿no? Se puede considerar como un síntoma de una enfermedad o una lesión. Es más, o sea, el dolor agudo es como un signo o un síntoma de alarma de que algo está pasando, que me he quemado, que me he fracturado, ¿no? etc.
En cambio, a partir del 2018, 2020, 2018 que se han reunido, para el 2020 se define el dolor crónico ya no como un síntoma, sino como una enfermedad. Y es una enfermedad en sí misma. Pero ¿cómo se define el dolor crónico? El dolor crónico en los adultos tiene un tiempo. O sea, en algunas bibliografías me dicen, si el dolor dura más de 3 meses, se dice que es un dolor crónico. Otras bibliografías me dicen que el dolor tiene que durar más de 6 meses para yo decir que es un dolor crónico. Pero ¿y qué pasa en los niños? ¿Valen estos valores temporales arbitrarios de 3 meses, 6 meses? Pues no. O sea, en los niños ya no se usan estos parámetros temporales, sino que uno tiene que ir viendo si el dolor se extiende más allá del tiempo de curación esperado. Sí, yo pienso que de repente este dolor no debería de durar más de 2 días, o no debería de durar más de una semana, o no debería de durar más de repente 2, 3 semanas, y dura más del tiempo esperado. Entonces ya estamos hablando de un dolor crónico. Entonces estamos hablando que en este caso el dolor en el niño sí puede tener una función de advertencia cuando es muy agudo, pero ya va a carecer de esta función cuando pasa del tiempo esperado y ya se está catalogando también como enfermedad. Y tan es así que se está creando, o mejor dicho, ya se creó en el 2011 y falta que, por lo menos en nuestro país, no sé cómo será en otros países, ya dejemos de usar el CIE 10 y comencemos a usar el CIE 11. En el CIE 11 ya se habla de una nueva enfermedad porque ya la cataloga como tal el dolor crónico. Es una nueva clasificación. Y dentro del dolor crónico tenemos diferentes tipos de dolor. El dolor musculoesquelético, el dolor visceral, el dolor orofacial o secundario, y cefaleas, el dolor neuropático, el dolor crónico que puede ser postquirúrgico o postraumático, el dolor primario y lo que hemos venido a estudiar hoy día, que es el dolor oncológico. Entonces, si hablamos del dolor oncológico, vamos a ver que hay dos tipos de dolores oncológicos, ¿no? El dolor oncológico es aquel que es propio, causado por el cáncer o por su tratamiento. Tenemos el dolor crónico por cáncer o por sus metástasis, y tenemos el dolor crónico posterior al tratamiento, que podemos tener una neuropatía crónica dolorosa inducida por quimioterapia, o un dolor crónico posterior a una radioterapia, o un dolor crónico posterior a la amputación de un nervio o la amputación de un miembro. Entonces, tenemos estos dos tipos de dolores, ¿no? El dolor crónico por cáncer y luego después del cáncer por el tratamiento. Y tenemos estas clasificaciones que vemos aquí, ¿no? Y dentro del dolor neuropático, que puede estar aquí también por cáncer, se va a derivar en dos tipos de dolores, que puede ser el neuropático propiamente dicho o el dolor visceral neuropático, ¿no? Entonces tenemos el diagnóstico principal, luego podemos tener subdiagnósticos, incluso tener subdiagnósticos dependiendo de la patología del paciente. Dentro de la epidemiología, vemos que dependiendo de la edad pediátrica de nuestro paciente, vamos a tener prevalencia de cierto grupo de enfermedades según su edad. Para esto tenemos que la leucemia es la enfermedad oncológica que más va a predominar desde los 0 a los 4 años y va a ir disminuyendo, ¿no? De acuerdo a cómo va aumentando la edad del paciente. Y ocurre lo contrario en relación a los linfomas. Se va a ver más en pacientes de mayor edad y va a ir disminuyendo en pacientes más pequeños. En los tumores del sistema nervioso central, la verdad tiene una variación
siendo la edad más afectada entre los 5 y los 9 años, pero igual tiene gran presencia en los grupos de 0 a 4 o de 10 a 14, disminuyendo su incidencia de 15 a 19 años. Entonces vamos a ver un poco de lo que es dolor oncológico. Cuando hablamos de dolor, la verdad que yo no puedo saber cuánto le duele si no lo puedo medir. Entonces, para poder yo saber cuánto le duele, tengo que manejar escalas. Y dentro de las escalas hay muchas escalas. Yo acá les voy a poner las más usadas, que son las de tipo, pueden ser de acuerdo a la escala o la variable observacional, que puede ser que solamente vea una dimensión, ¿no? Que es solamente ver la expresión verbal, lo que me dice el paciente que le duele, o una mímica, o de repente solamente ver modificaciones de postura. Y tenemos las multidimensionales, donde ve varias variables, ¿no? Entre ellas es las conductas que puede tener el paciente, puede ser lo que verbalice el paciente y las modificaciones fisiológicas que pueden haber durante el episodio de dolor. De acuerdo a quién evalúa, pueden ser de dos tipos: heteroevaluación, o sea, yo como evaluador estoy evaluando cuánto le duele al paciente, y por lo general es la herramienta que se usa en pacientes muy pequeños o en pacientes que tienen déficit neurológico, o la autoevaluación, que es el propio sujeto el que me va a decir cuánto le duele. La premisa en dolor es: lo que te dice es lo que le duele. Y la premisa es siempre creer al paciente, siempre creer lo que dice el paciente. Pueden haber dudas. Si tienen las dudas, pues pueden usar sus otras escalas, las escalas conductuales o las escalas fisiológicas, para poder de algún modo estar certeros si es que tengo alguna duda de lo que realmente está teniendo el paciente. Dentro de las escalas, nosotros la que más usamos es la escala de Flack para niños de 3 meses a 7 años o a 6 años. Y una vez que ya pueden dar valores numéricos, empezamos a usar más la escala numérica análoga. En niños que de repente quieren expresar qué tanto les duele, usamos la autoevaluación en caras, donde buscamos que el niño se identifique con alguna carita y nos pueda decir qué tanto le duele. Ojo que esta evaluación de caras tiene que estar en blanco y negro. Muchas veces tenemos escalas que les ponen colores, ¿no? Que también le dicen escala de colores. Pero ¿qué pasa con los niños? O sea, los niños de repente yo puedo tener acá un color amarillo y acá puedo tener un color rojo. Entonces yo le pregunto al niño cuánto te duele y me señala el color rojo, o sea, el 5. Pero el niño está tranquilo, está sentado, se está moviendo en cama, está jugando. Entonces le volvemos a preguntar cuánto te duele y otra vez agarra y señala esta cara con el color rojo. Entonces tú le preguntas: pero Juanito, ¿por qué dices que tienes el dolor como en 5 si yo te veo como el 0? Entonces Juanito les va a decir: no, es que a mí el amarillo no me gusta, a mí me gusta el color rojo. Entonces, por eso lo ideal es que en este caso, pues no pongamos colores a nuestras escalas, y preferible que tengan las imágenes para que ellos se puedan identificar. El CRICE es más para niños de 0 a 3 años y el PIP es más para niños prematuros. Entonces vamos a seguir aquí un poquito. En el año 2012, la OMS nos habla sobre la escalera analgésica. La escalera analgésica empezó con 3 peldaños. El peldaño 1, que eran los AINES, el peldaño 2, que eran los opioides débiles, el peldaño 3, que son los opioides potentes,
Incluso después han ido apareciendo otros peldaños que son el intervencionismo, ¿no? Los bloqueos y el intervencionismo. Todos los peldaños acompañados de coadyuvantes. ¿Cuáles son los opioides débiles que nosotros conocemos? Los opioides débiles que nosotros conocemos son el tramadol y la codeína. En el 2012, la OMS lanza una alerta y nos dice de que han habido casos de muertes súbitas en pacientes con uso de codeína. ¿Por qué? Porque la codeína se transforma en morfina y el hecho de que se transforme en morfina en el organismo del ser humano toma un tiempo. De tal manera que yo puedo administrar codeína y a lo largo de 1, 2 o 3 horas esa codeína poco a poco se va degradando y se va a ir transformando a la molécula de morfina, a los receptores Mu. Pero ¿qué pasaba? Cuando se comenzó a usar en dolor agudo postoperatorio y la predilección de la codeína era para aquellas cirugías de tonsilectomías, ¿no? Para aquellas cirugías donde se quitaban las amígdalas. ¿Y por qué era la preferida? Uno, porque la codeína calmaba el dolor, o sea, la codeína es 10 veces menos potente que la morfina y calmaba un dolor agudo que en teoría no era tan severo y además me tenía un efecto antitusígeno de tal manera de que yo al no toser, al hacer que no tosa mi paciente con tonsilectomías, el riesgo de sangrado era menor. Entonces, la cirugía de tonsilectomías era una cirugía ambulatoria, se le mandaba con su codeína a casa, pero se reportaron muchos eventos de muerte súbita. Y al analizar la causa se dieron cuenta de que habían pacientes, según la genética, que metabolizaban o acetilaban más rápido la codeína a morfina que otros pacientes. De tal manera que era como que si yo administraba una dosis alta de opioide en un solo tiempo, lo que provocaba depresión respiratoria y muerte. Entonces comenzaron a hacer las indagaciones y se dieron cuenta de que la población en general, no importa tanto la raza o el lugar de nacimiento, muchos, independientemente de la raza, tenían esta variación genética y eran acetiladores rápidos. Otros eran acetiladores lentos, de tal manera que si yo le daba la codeína demoraba muchísimo en calmar el dolor o no lo calmaba. Y era una población de bajo porcentaje donde sí podía ser acetiladores normales. Entonces, bajo este tenor se decidió y como, bueno, el tramadol se metaboliza con las mismas enzimas, se catalogó todo dentro del mismo saco, ¿no? Y se dijo de que para pediatría el escalón 2 se abolía. Entonces, para pediatría, desde el 2012 solamente existe el escalón 1 y el escalón 3, de tal manera de que los dolores desde moderados a severos deberían de ser manejados con opioides potentes. Actualmente nosotros estamos usando el ascensor analgésico. Antes empezabas con AINE, si no le pasaba recién pasabas a tu opioide potente. Ahora no, o sea, si yo veo que mi dolor es severo, pues me voy de frente al tercer escalón, a los opioides potentes, y si aún así sigue todavía intolerable para el paciente, puedo irme al intervencionismo también inmediatamente. Entonces, como les había hablado anteriormente, Cicely Saunders es la pionera en los cuidados paliativos modernos y ella nos hablaba de que el dolor tenía múltiples esferas, una esfera física, una esfera psicológica, una esfera espiritual y una esfera social, ¿no? No es solamente que yo voy y calmo el cuerpo, sino que también tengo que ver todas las demás áreas involucradas en lo que es dolor. Y eso nos pasa a nosotros mucho, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un paciente con cáncer y nosotros que hacemos cuidados paliativos y que tenemos pacientes con cánceres avanzados, y sobre todo en aquellos adolescentes donde te expresan todo lo que tienen, y vemos, de repente teníamos a un paciente de 17 años, Alex, que comenzaba a tener un dolor
intenso por leucemia. Ustedes saben que la leucemia infiltra todos los órganos del cuerpo. Entonces comenzaba a tener dolor óseo, dolor neuropático, dolor visceral. Íbamos tratando el dolor y le calmaba, que es de repente horas o un día o 2 días, y luego nuevamente el dolor era intenso, era de muy difícil manejo. Y cuando comenzábamos a preguntarnos qué más tenemos para ofrecer, eh, él se comenzó a abrir un poquito más con el servicio con el equipo, y la psicóloga del equipo comenzó a indagar un poco más. Tuvo bastante vínculo con él, y la verdad que lo que le preocupaba más a Alex era su mamá, que de repente cuando él fallezca ella se iba a quedar sola, que no tenía trabajo porque todo el tiempo se había dedicado a cuidarlo, que el papá nunca lo vio. Entonces tenía miedo de dejarla desprotegida, porque él, como en 16, 15, 16, 17, él era el varón que la protegía, y que no le faltaba nada, y él, al ya no estar, tenía mucho miedo o mucho sufrimiento al saber cómo iba a estar su mamá. La psicóloga nos explicó, y comenzamos a contactar al hermano de la mamá, que vivía también acá en Lima, felizmente. Y el tío dijo: yo me voy a hacer cargo de mi hermana, y a eso ya lo he conversado con la familia, va a vivir conmigo, con mi familia, vamos a ver que vaya a conseguir un trabajo. Y todo se le explicó a Alexander, y se le dijo: mira, tenías estas dudas, y te comenzamos a decir que esto se va a solucionar por acá, esto se va a comenzar a solucionar más allá. La verdad que inmediatamente el dolor de Alex comenzó a bajar. Es más, o sea, comenzamos a ver que los opioides que le habíamos incrementado estaban causando ya efectos secundarios, cosa que antes no lo veíamos. Y comenzamos a disminuir la dosis de analgésicos, de opioides potentes. ¿Y por qué? Porque, o sea, ahí nos dimos cuenta que realmente la esfera psicológica, la esfera espiritual, la esfera social tiene igual o mayor importancia que la esfera física. Entonces, cuando una persona comienza a ver solamente lo físico, el tratamiento no va a marchar bien. La terapéutica del dolor en pediatría es compleja. ¿Por qué? La verdad, porque primero los fármacos que tenemos para poder calmar el dolor, la mayoría son off-label, el 80-90%. Y con las pocas herramientas que tenemos tratamos de calmar el dolor, o en lo posible tratar de que sea soportable. Entonces, para tratar de ponernos objetivos, ¿qué es lo que vamos a buscar? Primero, y como número uno, es calmar el dolor para que el niño o el neonato, el niño o el adolescente pueda dormir. Con las dosis que tenemos a las manos en el mercado nacional, la verdad podemos controlar. En este caso, el calmar el dolor para que duerma se logra en un 80% de los casos. Con solamente hacer que el niño pueda dormir, la verdad la calidad de vida del menor mejora bastante. Y ni qué decir del acompañante o del cuidador. Eso hace que el dolor pueda disminuir y durante el día sea más tolerable. Una vez que conseguimos controlar el dolor para que el niño pueda dormir, el segundo objetivo es que el dolor se controle el reposo, es decir, que tranquilo en la cama pueda tener un descanso, no necesariamente durmiendo, sino que pueda conseguir una posición cómoda. Y eso se va a conseguir en un 60% de los casos. Y lo que viene después es calmar el dolor en movimiento. Ya el fin de todo es lograr que el niño se siente en la cama y pueda jugar, y pues un golazo sería que baje de la cama y comience a hacer sus labores habituales, ¿no? Sus actividades normales. Pero eso es mucho más difícil de conseguir, y lo logramos por lo general en el 40% de los casos. Actualmente, como les digo, muchos de los medicamentos son off-label y no hay una gran evidencia en cuanto al manejo. Por lo tanto, tenemos que estar certeros
en el beneficio que puede tener la reducción del dolor en el uso de ese medicamento. Tenemos que estar muy seguros de la dosis y muy seguros del beneficio que vamos a lograr en el niño. Y si no se logra con esa dosis, pues estar dudando si en realidad ese es el medicamento que necesita. En lo que es relación a bases del tratamiento farmacológico, es esencial saber la farmacocinética, la farmacodinamia y también las características del paciente. Tenemos que diferenciar entre dolor nociceptivo y dolor neuropático. Tenemos que reevaluar constantemente al paciente, sobre todo si estamos usando opioides potentes. No es que yo le doy la dosis y al día siguiente recién lo voy a reevaluar y voy a ver cómo sigue. No, la reevaluación es constante. Lo que es paracetamol, metamizol, AINES son de utilidad bien establecida en lo que es el dolor nociceptivo. Los antidepresivos y los anticonvulsivantes de hecho y de cajón para el dolor neuropático. Y si el dolor está muy localizado, podemos valorar los tratamientos tópicos que ya se nos está permitiendo el uso en población pediátrica, como por ejemplo los parches de lidocaína. Pero hay que tener en cuenta que para dolor oncológico la piedra angular es la morfina y otro tipo de opioides. Si es ineficaz o hay muchos efectos secundarios, hay que programar rotación de opioides. Entonces, vamos a hablar un poquito en lo que respecta a un opioide potente que muchas veces, bueno, nosotros empezamos a manejar el opioide hace muchos años y cuando recién lo empezábamos a manejar y le decíamos al pediatra, mira, este es el medicamento que vamos a usar, pues esa es la cara que nos ponía el pediatra, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchos mitos y hay muchas creencias erróneas en lo que es, en lo que gira alrededor de la morfina, siendo este un medicamento muy bueno si está bien utilizado y a una dosis adecuada. Cuando hablamos de morfina, ¿cuál es el objetivo? Y esto es lo que tienen que quedar en ustedes marcado, pero si ya ustedes me aprenden esto, yo estoy más que contenta con la charla. ¿Por qué? Porque el objetivo cuando ustedes usan morfina es calmar el dolor en un 50%. El dolor, o sea, según la escala que ustedes usen, ¿no? Si estamos hablando de una escala verbal análoga, o si estamos hablando de un FLAC, o si estamos hablando de un CRICE, o la escala que ustedes quieran, yo solamente tengo que bajar el 50% del dolor. Doctora, pero si está en un dolor de 10 sobre 10, con que le bajes a un 5 con morfina, date por bien servido. Pero está con 5, sí, yo sé que está con 5, pero para eso tienes coadyuvantes. El 50% lo bajas con morfina y el otro 50% con todos tus coadyuvantes. Porque si tú vas a buscar bajar el dolor en más de un 50%, ten por seguro que vas a tener efectos adversos e incluso depresión respiratoria. Entonces, ya vamos a usar la morfina, me están aceptando usar morfina, pero ¿cuál sería la dosis? No, hay dosis vía oral, dosis intramuscular, dosis endovenosas, dosis subcutáneas. La dosis vía oral es de 0.15 a 0.3 miligramos. Ojo, la dosis de morfina es cada 4 horas. En el niño, a partir de la tercera hora, la concentración plasmática del opioide, si estamos hablando de morfina, ha bajado en casi un 80%. A la cuarta hora ya la concentración plasmática es muy baja y ya no es analgésica. Entonces, si yo le voy a poner la morfina cada 6 horas, cada 8 horas, pues si le pongo cada 6 horas van a haber 2 horas que el dolor no va a estar controlado. Si le pongo cada 8 van a haber 4 horas donde el dolor no va a estar controlado. Y si le pongo condicional, pues la verdad eso no está bien. En realidad, y es una premisa importante que tienen que saber que el dolor no se trata, el dolor se previene. Entonces yo tengo que prevenir que el niño tenga dolor, no tengo que esperar a que el niño tenga dolor para yo recién medicarlo.
Para eso yo lo titulo, le calculo la dosis y le dejo en un horario. ¿Ok? Hay una dosis intramuscular, pero la verdad en el niño no tiene sentido poner una dosis intramuscular por el dolor que causa, uno, y dos, por la absorción errática que pueda tener, al igual que la dosis subcutánea, que en realidad nosotros también lo usamos en algunos pacientes en cuidados paliativos, cuando ya no tienen ingesta oral o cuando no tienen acceso venoso, usamos la subcutánea, pero si tenemos la vía oral, que es lo principal, usémosla, o si tenemos la endovenosa y la podemos usar, pues usémosla también. La dosis endovenosa es de 0.05 a 0.2 miligramos por kilo cada 4 horas. Entonces, ¿pero qué significa usar un opioide? Como ya les dije anteriormente, el metabolismo del opioide tiene mucha base genética. Y no es que, así como hay una base genética, esta base genética va a tener una impresión en el metabolismo de los opioides en cada ser humano de forma indistinta. Por eso a veces la dosis que vamos a administrar no va a ser la misma para todos los niños, ¿no? Hay niños que de repente con una dosis estándar, y podemos hablar de repente que el 50, 60, 70% puede responder bien a esta dosis estándar de 0.1, de repente 0.2 miligramos por kilo, pero hay un grupo de niños donde esta dosis le va a quedar muy corta, no le va a hacer efecto analgésico deseado, o sea, no le vamos a llegar a bajar el 50%, o incluso la dosis estándar va a hacer que ya tenga efectos secundarios, incluso de repente somnolencia porque metaboliza muy rápido y la dosis está muy alta para el niño. Entonces nosotros hablamos de titulación de opioides y es como si tu niño tuviera que andar por una pasarela. Si tú tienes un hermano, un primo, un hijo, si te dicen que va a ir por una pasarela, pues tú quieres que la ropa le quede exacta, sin que sobre ni que falte. Y eso es lo que pasa en la titulación de opioides. Nosotros queremos que le calce exacto, no que le quede corto ni que le quede grande. Y eso lo vamos viendo con el tiempo en el día del uso del opioide. Entonces, para reevaluación del dolor, ¿cada cuánto tiempo lo vamos a hacer? Cuando nosotros usamos la morfina tiene un tiempo de acción entre 6 y 10 minutos. En ese tiempo ya podemos ver y evaluar cuánto del dolor ha bajado en nuestro organismo. Y es ahí donde tenemos que ver que haya bajado por lo menos un 50%. Una vez que vemos que ha bajado el 50%, pues dejamos la dosis horaria y tenemos que evaluar una hora post intervención para ver que no hayan efectos secundarios del opioide que estamos usando. Y sobre todo lo que es somnolencia y frecuencia respiratoria. Bradicardia puede ser que haya, pero lo que más frecuente se ve es somnolencia y frecuencia respiratoria baja cuando está sobremedicado. Vamos a evaluar la efectividad cada 4 horas. La licenciada que administra el medicamento nos va a decir, doctora, cada 4 horas le estoy dando y está tranquilo, no he necesitado darle dosis adicionales, o de repente, doctora, no llega a las 4 horas, está tranquilo la primera hora, de repente la segunda hora y la tercera ya no está tranquilo, empieza con dolor. Entonces vamos viendo la efectividad del medicamento cada 4 horas y vamos a ir viendo los efectos secundarios como estreñimiento, retención urinaria, náuseas, vómitos, prurito, en lo que va del tiempo que vamos usando el medicamento. Nosotros decimos que acá en la prescripción de opioides, sobre todo potentes, tu mano derecha prescribe opioides y tu mano izquierda prescribe laxantes. Entonces vamos a hablar un poco sobre mitos y realidades. Paciente de 7 años con cáncer óseo metastásico, un osteoblastoma con la dosis de morfina de 18 miligramos endovenoso cada 4. Ahora me pueden decir, pero doctora, 18 miligramos es mucho para un niño de 7 años. Y acá es otro mito, ¿no? O sea, la morfina no tiene techo.
y yo le puedo ir dando cada 10 minutos una dosis de opioides, ¿no? Hasta encontrar la disminución del 50% del dolor. En este niño se llegó a usar 18 miligramos endovenoso de morfina cada 4 horas y se le dejan los rescates. Los rescates que pueden ser de repente porque el niño está postrado y no se puede mover, entonces ya le calmé el dolor al reposo, pero cuando le cambien las sábanas, el niño va a tener dolor. Si al niño lo van a bañar, va a tener dolor. Si al niño va a defecar o le van a cambiar el pañal, va a tener dolor. Entonces, en estos casos se dejan dosis de rescates, que siempre las dosis de rescates van a ser la mitad de la dosis horaria endovenosa, ¿no? Siempre la mitad. Entonces, este niño está con morfina 18 miligramos endovenoso cada 4 horas, rescates de 9 miligramos, ibuprofeno 200 cada 8 y además bifosfonato, que es lo más reciente y lo más estudiado para el control del dolor óseo. Nos dicen que durante la noche el paciente está dormido, su frecuencia respiratoria es de 20 por minuto y si vemos 20 por minuto está dentro de los parámetros para un niño de 7 años dormido, pero la enfermera se da cuenta que como no tiene dolor y está dormido, pues no le va a poner su dosis de morfina que le toca y decide saltearse la dosis. ¿Qué es lo que va a pasar? A la hora o a las 2 horas este niño va a comenzar a gritar de dolor. ¿Por qué? Porque estamos bajando la concentración de plasmática de opioides con la que este niño estaba con el dolor controlado. Entonces, aquí, ¿cuál es el mito? Que si el niño así esté con una dosis alta de opioides, alta entre comillas, porque es con la dosis con la que él se calma, y durante el día ha estado tranquilo con funciones vitales estables con la dosis administrada, cuando esté dormido, pues no hay contraindicación de administrar el medicamento cada 4 horas. Igual se le administra el medicamento. ¿Ok? Así esté dormido, igual se le administra el medicamento. Otro mito en realidad. Niña de 14 años con diagnóstico de granuloma de seno maxilar izquierdo gigante tiene un dolor mixto en tercio medio de cara, ¿no? Tiene un granuloma maxilar izquierdo gigante, dolor mixto, o sea, dolor nociceptivo y dolor neuropático. Requirió manejo con morfina de 12 miligramos endovenoso cada 4. Doctora, esta niña tiene menos dosis que el niño anterior. Sí, es que nuevamente las dosis de opioides es individual para cada niño y para cada edad y para cada peso. Entonces, esta niña también tiene dosis altas de opioides, pero no tantas como en la dosis anterior, como el niño anterior. Entonces, si está requiriendo manejo de morfina de 12 miligramos endovenoso cada 4 horas más rescate, ¿de cuánto sería el rescate para esta niña? Lo pueden escribir en el chat. No sean tímidos. ¿Están ahí? A veces pienso que hablo sola. Bueno, creo que no ha quedado muy claro. Cuando usamos rescates, la dosis de rescate es la mitad de la dosis horaria, ¿no? Los rescates en este caso serían de 6 miligramos. Y además está usando carbamazepina. La carbamazepina se usa sobre todo para el dolor neuropático producido por el trigémino, ¿no? En su posoperado 3 de resección de la masa y la enucleación, se ven que la niña está con mucho más dolor y se le aumenta la morfina de 12 miligramos a 15 miligramos endovenoso cada 4, más rescates y ahora la presión arterial ha bajado y la saturación también. Entonces, podríamos pensar qué está pasando en esta niña, ¿no? O en esta señorita.
Número uno, el dolor agudo posoperatorio. Acá estamos en un posoperatorio día 3. El dolor agudo posoperatorio al día 2 ya está en disminución en por lo menos un 40%. Y en el posoperatorio día 3 el dolor posoperatorio debería estar en una reducción del 80%. Acá lo que vemos que en el posoperatorio 3, en vez de bajar el opioide, se lo aumentan y le dejan adicional rescates. Y la niña comienza a tener signos de depresión respiratoria. Pero ¿qué ha pasado aquí? Aquí tenemos que era un dolor mixto y es algo que también ustedes tienen que aprender. Que cuando tenemos un dolor mixto, nociceptivo y neuropático, cuando hay exacerbaciones de dolor, tenemos que pensar que también puede ser por dolor neuropático. Y algo que tienen que tener presentes es que el dolor neuropático no responde a opioides potentes, a no ser que el opioide sea metadona, que es el único opioide con el que podemos controlar dolor. Los demás opioides no me van a ayudar a controlar dolor neuropático. Y es por eso que se le aumenta la dosis de opioide. Lo más seguro es que usemos varios rescates para calmar un dolor que no va a calmar con opioide y lo que vamos a lograr es depresión respiratoria. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber? El momento en el que tenemos que usar el opioide. Y ahora se colgó. Tenemos que tener en cuenta que la depresión respiratoria y la hipotensión son eventos que sí van a existir, pero la verdad, su incidencia en tratamientos opioides bien dirigidos va a ser menos del 1%. Los efectos adversos más frecuentes van a ser estreñimiento, náuseas, disminución del apetito, prurito, mareo, somnolencia y letargo, que es lo que más vamos a ver. Y la abstinencia, la verdad que sí lo podemos ver, pero solamente en casos en que el retiro sea brusco del opioide. Cuando hablamos de dolor oncológico, tenemos que hablar del algoritmo de Davis. Y el algoritmo de Davis nos va a servir para ver si nuestro dolor está controlado o no. ¿Y cómo vamos a ver eso, no? ¿Hay presencia de dolor va a ser de forma habitual? Si es no, significa que el dolor está controlado y no va a presentar el paciente dolor irruptivo. Ahora, si es sí, o sea, si sí tengo dolor irruptivo, el dolor está controlado. Mira, ¿sabes qué? No está controlado o de repente está controlado más de 12 horas al día. Entonces, si es que sí está controlado más de 12 horas al día, pues no es un dolor irruptivo, sino más bien hay que ver una retitulación de dosis. Y si es sí, hay que ver si aparecen crisis transitorias de dolor. Si aparecen crisis transitorias de dolor, eso sí estamos hablando del dolor irruptivo, que podría ser un tipo de dolor neuropático que aún falta por poder controlar. Cuando hablamos del control del dolor, lo primero que dijimos es que teníamos que ver que el paciente, uno, pueda dormir y dos, que pueda tener un control del dolor al reposo. Si vamos a ver que hay dolores que van a aparecer en el transcurso del día, ya sea por movimiento o ya sea por baño o por de repente cambio de posición. Estamos hablando de dolores irruptivos procedimentales que a los cuales si yo aumento esta medicación de base y voy a subir mi analgesia para poder controlar estos picos, lo que voy a provocar es una sobremedicación o efectos adversos sobre el paciente. Entonces, lo que yo tengo que lograr es un control del dolor de base
Y para aquellos movimientos bruscos o procedimientos que produzcan dolor, tengo que dar medicación de rescate o microdosis adicionales para poder controlar el dolor. Lo que tenemos que evitar es la sobremedicación y esto que nos va a llevar a la producción de efectos secundarios del uso de los medicamentos. Entonces, para el tratamiento de dolor irruptivo oncológico, primero tenemos el tratamiento intervencionista, que esto lo hace el equipo de anestesiólogos para un bloqueo nervioso en específico o un bloqueo simpático en específico. Luego tenemos la optimización del tratamiento farmacológico, que vemos que primero tenemos que tener el tratamiento del dolor de base y luego el tratamiento del dolor episódico, ¿no? Si ya hemos controlado el dolor de base, tenemos que ver la forma de controlar los dolores episódicos, que es con la prevención de crisis. Si esta crisis de repente es por movimiento, pues yo puedo dar una dosis previa para que cuando produzca este movimiento o este procedimiento no le produzca tanto dolor. Anticipación de la exacerbación del dolor incidental. Yo me voy a anticipar, le voy a decir, mira, te voy a provocar un dolor por este procedimiento, lo vamos a hacer lo más rápido posible, la ansiedad va a bajar y eso también nos va a ayudar a controlar el dolor. Y el ajuste de la titulación de la dosis, porque si los dolores irruptivos son consecutivos y muchas veces no asociados a procedimientos, pues significa que nuestro tratamiento de dolor basal no está bien dado. Y otro tipo de tratamiento farmacológico que también tenemos es la radioterapia o el tratamiento quirúrgico cuando hablamos de tumores que están comprometiendo raíces nerviosas. Entonces, dentro de lo que es valoración del dolor y tener más precisa la herramienta para poder valorar, tenemos que tener la anamnesis, que va a ser el autoinforme que nos va a decir el niño o el adolescente cuando nos puede expresar, y una exploración física y sobre todo neurosensorial para ver si hay presencia o no de dolor neuropático. Utilizar las escalas y test que tenemos a la mano, escalas analgésicas, escalas para ver la calidad de vida y escalas de valoración psicológica que son muy importantes. Acuérdense que ya hemos hablado del dolor total. Y pruebas complementarias diagnósticas que pueden ser imágenes o neurofisiológicas, como por ejemplo tal vez una electromiografía, que la verdad es una prueba cruenta para un niño, ¿no? Pero si tienen algo que confirmar, pues podría ser que se use. ¿Cuáles son las dimensiones que hay que considerar para la evaluación? Primero tenemos que considerar la dimensión 1, la intensidad, qué tanto te está doliendo, si es un dolor leve, moderado o severo. El patrón temporal, en qué momentos va a variar el dolor durante el día, te duele más en la mañana, en la tarde o en la noche. Por lo general, el dolor neuropático, cuando recién se está descompensando ese predominio nocturno, cuando está completamente descompensado es todo el día. La frecuencia es muy característica del dolor neuropático. El niño o el adolescente te va a decir, me duele de repente cada 10 minutos, o me duele cada 20 minutos, o me duele cada hora, y va a tener una intensidad alta y luego va a desaparecer rápido. Entonces estamos hablando de frecuencia e intensidad del dolor y eso es característico del dolor neuropático. Cuando tenemos factores que alivian o empeoran, ¿qué cosa es lo que hace que te sientas mejor o qué posición te ayuda o qué fármacos son los que te están ayudando para poder calmar el dolor? La localización del dolor, ¿no? En qué parte te está doliendo, ver sobre todo si sigue algún dermatoma o la inervación de algún nervio. La interferencia, qué impacto tiene en la calidad de vida, te está dejando dormir, no te está dejando dormir, te está dejando encontrar una posición en la que estés cómodo o no, te está permitiendo caminar o no. La calidad, ¿no? Es una sensación específica asociada al dolor. ¿Qué efecto tiene el dolor en tu vida? ¿Qué es lo que qué estás dejando de hacer? La duración, desde cuándo te está doliendo,
desde cuándo ha empezado a aumentar el dolor, las creencias y la historia previa de dolores previos también nos van a ayudar a poder catalogar o darle un valor mucho más preciso a lo que es el dolor. Dolor neuropático en pediatría. La verdad que el dolor neuropático es una de las definiciones que recién se están dando porque hasta hace un poco menos de 10 años se decía que el dolor neuropático no existía en la edad pediátrica y es algo que definitivamente ya se ha dejado de lado. ¿Y por qué? Porque se ve que las conexiones de los nervios periféricos, la médula espinal y el tálamo se desarrollan entre las 19 y 25 semanas. O sea, decir que un feto o un recién nacido o un niño no tenga dolor neuropático, pues es algo que hay que tomar con pinzas. Y sobre todo teniendo en cuenta que las asociaciones neuronales maduras van a estar ya desarrolladas en las 29 semanas de gestación y a lo largo de la primera infancia hay un crecimiento dramático de las células gliales. En las últimas revisiones, que son, si no me equivoco, del año 2019, se ha visto un mayor manejo de lo que es el dolor neuropático en niños, ¿no? Sí, en el 2019, donde ya se tiene una dosis establecidas para cada uno de los coadyuvantes que podemos usar, cosa que hasta antes del 2019 teníamos una ventana terapéutica muy amplia. Cuando yo empecé a hacer dolor y para manejo de dolor neuropático nos daban una ventana desde 5 miligramos por kilo al día hasta 100 miligramos por kilo al día de gabapentina, solamente para que se den cuenta de la ventana que podría haber. Y ya desde el 2019 hay una aproximación terapéutica en lo que es la dosis de cada uno de estos medicamentos, ¿no? Se dice que la gabapentina tiene una dosis adecuada para control de dolor neuropático de 30 miligramos por kilo día. Y la verdad que en la experiencia que nosotros tenemos, sí hemos notado que esta es una dosis muy adecuada para manejo de dolor neuropático. Se habla de la pregabalina de 5 miligramos kilo al día, pero la pregabalina se usa más en niños mayores de 12 años. En lo que es los antidepresivos tricíclicos, tenemos la nortriptilina y la amitriptilina. Nosotros usamos más la amitriptilina en una dosis de 0,35 a 0,4 miligramos por kilo al día, ¿no? En dosis única y por lo general lo usamos en la noche. La verdad, hay mucho más evidencia científica para gabapentinoides que para antidepresivos tricíclicos. Son varios los efectos adversos que podemos ver con la administración de estos medicamentos, por lo que nosotros empezamos con los gabapentinoides, empezamos titulando, y luego cuando vemos que no hay respuesta a estos, recién estamos empezando con los antidepresivos tricíclicos. Como les dije, dentro de la primera línea, los gabapentinoides, los antidepresivos tricíclicos, también tenemos el único opioide que nos puede ayudar para dolor neuropático, que es la metadona, ¿no? Acá en Perú tuvimos metadona, pero tuvo muy poco tiempo de presencia en nuestro mercado farmacológico. Actualmente ya no lo tenemos y la verdad que es una droga muy buena para dolor neuropático. Como segunda línea tenemos el uso de ketamina a una dosis de 0,05 a 0,6 miligramos por kilo hora. Actualmente ya hay evidencia y gracias a Dios se nos está permitiendo usar los parches de lidocaína al 5% o incluso infusiones de lidocaína de miligramos por kilo hora. Nosotros en el instituto lo usamos mucho también la segunda línea. Y los opioides potentes los usamos sí, pero más que nada porque el dolor oncológico tiene muchas veces un componente mixto, un dolor nociceptivo asociado a un dolor neuropático. Si es un dolor neuropático exclusivamente, la verdad que el uso de opioides potentes que no sea metadona no nos va tan bien. Pero si tenemos un dolor que es mixto, nociceptivo y neuropático, pues sí usamos opioides potentes. Y como les digo, el 90% de los dolores oncológicos son mixtos.
Entonces aquí, para acercarnos un poquito más a la dosis efectiva de lo que es la gabapentina y de lo que es la pregabalina, ¿no? En lo que es la gabapentina ha sido muy estudiada en lo que es leucemias y dolor neuropático asociado a quimioterapia como la vincristina, ¿no? Todos los derivados de la vinca. Sin embargo, la pregabalina está más estudiado para tumor sólido o para leucemia o lo neuropático también asociado a otros tipos de quimioterapias. Nuevamente, para el tratamiento farmacológico del dolor irruptivo oncológico, tenemos el uso de fármacos analgésicos, muchas veces fármacos de liberación rápida, que es con lo que tenemos que titular. Una vez que ya hemos encontrado la dosis efectiva, podemos usar dosis de liberación lenta, pero cuando ya tenemos el dolor controlado, tenemos que usar fármacos de profilácticos para las crisis de dolor. Por ejemplo, el uso de laxantes, porque todos los opioides sí o sí me van a producir estreñimiento, tengo que usar laxantes de todas maneras. ¿Qué tipos de laxantes? El bisacodilo, podemos usar el polietilenglicol, podemos usar la lactulosa. Podemos usar también algunos fármacos como los antitusivos, que se habla del dextrometorfano, que también es un opioide, que también es 10 veces menos potente que la morfina, que nos va a ayudar también mucho en lo que es el dolor neuropático. Y los fármacos coadyuvantes, que ya lo hemos visto, que son los antipilépticos, los antidepresivos, actualmente que se está usando mucho los bifosfonatos para el control del dolor óseo y los AINES. Cuando vemos que ya los procedimientos, el tratamiento farmacológico no es exitoso, tenemos que ver procedimientos intervencionistas. ¿Y cómo me van a ayudar el uso de procedimientos intervencionistas? Pues solamente si el dolor es muy localizado, de repente un osteosarcoma que no ha hecho metástasis y que el dolor esté localizado en un solo miembro, pues esos tratamientos intervencionistas sí van a ser efectivos, siempre y cuando el dolor esté muy localizado o el dolor intenso se ubique en una sola parte del cuerpo. ¿Y qué beneficios vamos a tener? Pues vamos a tener menor uso de opioides definitivamente, una menor sedación y menor sensación de náuseas y menores vómitos. Va a mejorar la motilidad gastrointestinal por lo mismo que vamos a disminuir el uso de opioides. Va a haber menos incidencia de delirio y la oportunidad de que el paciente esté despierto, y esto es por la dosis altas de opioides que se puedan usar en un paciente. Me va a facilitar la terapia física y ocupacional, porque muchas veces ya el nervio va a estar bloqueado y me va a permitir mayor movilización del miembro dañado. También se va a dar bajo la anestesia sin tanto uso de opioides. Pero ¿cuál es nuestra mayor barrera? Que no hay estudios hechos en población pediátrica que me avalen al 100% en los procedimientos intervencionistas. Sí hay estudios, sí hay reporte de casos, pero no hay una evidencia sistémica que me diga lo tienes que usar sí o sí. ¿Cuáles son los procedimientos intervencionistas que podríamos pedir si tenemos un equipo de anestesiólogos que nos puedan ayudar a hacerlo? Pues son primero los bloqueos diagnósticos, tenemos los catéteres epidurales que pueden ser de dosis única o de repente tunelizados para uso mucho más prolongado, los catéteres de nervio periférico para una administración continua del medicamento anestésico, neurólisis, radiofrecuencias, bombas intratecales, estimuladores espinales. La verdad que el uso de estos procedimientos intervencionistas son una opción terapéutica válida porque nos van a ayudar a calmar realmente el dolor, y esto va a estar siempre asociado en un contexto de un programa multidisciplinario. El objetivo es mayor funcionabilidad, mejorar la calidad de vida, disminuir el dolor, disminuir la ansiedad y la depresión y mejorar el patrón del sueño de nuestro paciente.
A ver, entonces acá tenemos algo sobre la titulación de los opioides. Primero, una dosis urgente. Si es un dolor intenso, este fármaco tiene que ser administrado principalmente por la vía endovenosa. ¿Por qué? Porque por la vía endovenosa vamos a tener el efecto del opioide potente, en este caso la morfina, entre 6 a 10 minutos. Si es un dolor intenso, nos ayuda más el endovenoso, que lo va a controlar en un menor tiempo. Si lo damos por vía oral, la morfina va a hacer efecto recién entre los 45 minutos a una hora. Y la verdad que es desesperante esperar una hora cuando tienes a un paciente con dolor intenso. Cuando el dolor no es urgente, o tenemos pacientes que son invictos o vírgenes a lo que son los opioides, podemos usar opioides de acción corta, ¿no? Y podemos, por ejemplo, dar tras 1 o 2 horas, si por ejemplo el paciente está en casa y nos llama y nos dice: doctora, ¿sabes qué? El dolor de mi hijo no se puede controlar, tengo la pastilla, pero no lo puedo llevar de inmediato al médico, no tengo movilidad, etc. Entonces podríamos dar una dosis adicional, un rescate que es el 50%, 1 o 2 horas después de haber administrado la dosis primera. Y si el dolor en realidad no cede, podríamos a la segunda hora dar una dosis adicional, con lo que ya estaríamos doblando la dosis. Si tenemos un opioide de acción retardada, yo no puedo partir la pastilla y no puedo dar un rescate con un opioide de acción retardada. Siempre tiene que hacer el rescate con un opioide de acción rápida. Porque si parto un opioide de acción retardada, este efecto que hace que se prolongue o se libere más lento el opioide se va a perder, y lo que puedo tener es una intoxicación o una sobredosis del opioide si lo que lo estoy partiendo, o no tener ningún efecto analgésico deseado. Entonces hay que tener esto en cuenta. Y una vez que ustedes están dando tratamiento de rescate en casa, tenemos que reevaluarlo sí o sí en las 24, máximo 48 horas, para poder ajustar la dosis que tiene el niño. Si tenemos dolor leve del 1 al 3, bajamos la dosis, y acá dice que no se puede usar la OMS nos dice que no se puede usar un opioide menor. Nosotros acá en Perú usamos mucho lo que es el tramadol. Yo no puedo decir no se usa, porque nosotros incluso en el instituto lo usamos, pero las primeras dosis de administración del tramadol son bajo supervisión directa, para ver que no haya ningún efecto adverso ni perjudicial por el uso del tramadol. Si yo ya lo he usado con un niño hospitalizado y sé que no hay efectos adversos, pues puedo dar el tramadol como un opioide menor para poder controlar el dolor en casa, no hay problema. Y aquí también vamos a ir titulando de cierta manera por vía oral, y vamos a ir añadiendo los rescates en casa, para ir viendo cómo vamos controlando el dolor. Es muy recomendable que la familia anote los momentos en que está dando rescate y la dosis que está administrando, para que después puedas tú reevaluar y puedas redosificar tu dosis de opioides. Entonces, para el dolor neuropático tenemos que tratar la causa. Si es la causa tumoral, dar tratamiento antitumoral, opioides de primera línea, que en este caso sería la metadona si es que lo tuviéramos, coadyuvantes de opioides, para disminuir así la dosis de opioide que estoy usando, y corticoides para poder desinflamar, ¿no? Radioterapia si hay afectación ósea. Ojo, si estoy hablando solo de dolor neuropático o exclusivo dolor neuropático solo, mis opioides de primera línea sería solamente la metadona. Pero si estoy hablando de un dolor mixto, o sea, un dolor óseo por infiltración, y también un dolor neuropático
por toma de nervio de inervación, por la inervación ósea, eh, en este caso, por ser mixtos, yo puedo usar opioides potentes también como primera línea, porque estoy tratando dolor nociceptivo y dolor neuropático. Ahora, si tenemos un dolor neuropático, también tenemos que tratar la causa, ¿no? Y vemos también que hay dolor neuropático por el tratamiento del cáncer en mayores de 12 años. Vamos a tener los inhibidores duales de noradrenalina y de serotonina, que es la duloxetina como primera línea. En adultos se usa mucho, en niños solamente en niños mayores de 12 años, y en niños menores de 12 años usamos la gabapentina y los antidepresivos tricíclicos. En adultos esta línea es muchas veces la segunda línea, sin embargo en pediatría es la primera. Tratamiento tópico localizado, estamos hablando de parches de lidocaína, y los opioides también son tercera línea. Y ver cuando el dolor no es asociado al cáncer, o tal vez por un dolor por amputación y tengo un dolor de miembro fantasma, eso también se trata como un dolor por cáncer netamente neuropático, y volvemos al tratamiento que ya habíamos visto anteriormente. Si vemos un dolor que es refractario a todo tratamiento, pues vamos usando los medicamentos de segunda línea, que para pediatría serían la ketamina y la lidocaína. Los cannabinoides recientemente están siendo estudiados. Hay estudios que nos avalan el uso de cannabinoides en dolor neuropático refractario a todo, pero todavía no está recomendado en uso pediátrico. Y bueno, eso es lo que yo quería compartir con ustedes. No sé si tienen ahora sí alguna pregunta por hacer.